Muy buenas tardes, queridos oyentes del programa Ser de Luz nos ayuda. Hoy en nuestro tercer programa de la siguiente temporada, donde estamos trabajando las cartas del Cristo como una manera de concientizar realmente por qué Cristo hizo estas cartas a través de la canal, y era más que nada para ayudarnos en el despertar de conciencia y hacernos ver por qué debíamos despertar la conciencia. Entonces vamos a continuar con el tercer programa. Hoy, martes 2 de junio, un nuevo mes. Esperen un momentico, por favor, porque estos aparatitos siempre se ruedan y uno lo tiene preparado y resulta que de repente se cambia. Comenzamos. Recuerden suscribirse, los que no lo han hecho, los que están incorporándose nuevamente al grupo, al canal, al programa. Dejar comentarios, por favor. Es para mí muy importante que dejen comentarios. Si quieren hacer alguna pregunta, la hagan, que yo con mucho gusto en el siguiente programa se las responderé. Pero es importante empezar a darle más vida al programa. Y eso lo harán ustedes con su participación, dejando sus comentarios, comentando qué les parece, qué dudas tienen, todo eso. Entonces les agradezco, para mí es muy importante que dejen comentarios. Continúo. Comenzamos entonces. Dice el Cristo: yo, quien más tarde me convertiría en el Cristo, quien hizo los llamados milagros, la sanación y dematerialización, fui el insurrecto, pero yo no era ningún agitador. No incité deliberadamente a la gente a desafiar los romanos ni a desafiar la ley del orden. Fui un rebelde contra las tradiciones judaicas existentes, a causa de que cuando salí de mi estancia de 6 semanas en el desierto, vi una forma mejor de pensar y vivir e intenté transmitir con poco éxito mis conocimientos a mis compañeros judíos. Es importante que comprendan que la presión de la opinión pública pesaba sobre mis seguidores, al mismo tiempo que creyeron de verdad que yo había traído un mensaje a los judíos para salvar el alma y que era el Mesías, el Hijo de Dios. Ellos también eran del mundo, intentando relacionarse con el mundo de la mejor manera posible.
Por lo tanto, aunque conocían mis sentimientos reacios hacia las creencias judías, no estaban contentos de prescindir del Viejo Testamento completamente, puesto que había apoyado y unido a los judíos durante toda su historia. Con el fin de conservar lo que consideraban valioso de los viejos decretos, suprimieron cualquier descripción de mi persona. Mis discípulos y Pablo construyeron sus propios conceptos de las sagradas creencias, de lo que querían conservar de mi vida y de mis enseñanzas. Solamente enseñaron y consolidaron los conceptos que consideraron valiosos para el pueblo, judíos y gentiles por igual, los de aquel tiempo y del futuro. Por consiguiente, filtraron lo que podían usar y dejaron fuera la mayor parte de lo que yo llamaba los secretos del reino de Dios, porque ellos nunca los comprendieron, tampoco los encontraron deseables en la creación de una nueva percepción de lo divino. El Padre, para conservar las creencias judaicas de salvación del castigo por los pecados por medio del sacrificio en el templo, se adoptó la persona de Jesús mediante mi crucifixión como el supremo sacrificio que había pagado los pecados de los hombres. Esta creencia servía a muchos propósitos en aquel entonces. Eso dio a mi muerte en la cruz una razón válida y heroica. Demostró a la gente que yo era el Hijo de Dios, que había llevado a cabo una misión específica hasta el final de mi vida. Esta creencia también demostró ser de gran consuelo a los judíos cuando su templo fue destruido por los romanos y dio lugar a muchas conversiones. Muchas sectas de judíos y también gentiles no creían en la vida tras la muerte. Por consiguiente, era tremendamente consolador oír que Jesucristo había superado la muerte y retenido su cuerpo. Para muchas ideologías humanas de aquel entonces, la vida no era posible sin un cuerpo. De modo que la vida tras la muerte tan solo significaba la resurrección del cuerpo. También esto mantuvo mi nombre constantemente vivo en la mente de la gente. Yo era la valiente figura histórica que había muerto para asegurar que los hombres se librasen de todo temor al infierno y a la condenación. Mientras creyesen en mí, podían caminar como hombres liberados. En tan solo porque mi nombre ha perdurado vivo hasta hoy día, que ahora puedo venir a ti para darte la verdad que yo tanto anhelaba compartir con la gente hace 2000 años. Mi vida temprana, mis experiencias en el desierto. Nací en Palestina. Mi madre estaba convencida de que yo era el Mesías. Contrario a las creencias populares, yo no era un niño santo. Cuando me llevaron al templo a la edad de 12 años para que me entrevistaran los sumos sacerdotes para determinar si era apto para entrar en la preparación religiosa judaica, me rechazaron por ser demasiado testarudo. Amargamente decepcionada, mi madre me llevó de vuelta a casa e hizo lo que pudo para criarme en la santidad que le marcó su propio modo de comportamiento en todo momento. Esta era una tarea imposible, porque yo era sobre todo un individualista y un revoltoso. Me molestó la normativa de mi madre
y sus intentos de disciplina. Como joven me volví imposible de controlar, un verdadero rebelde. Rechacé la inquebrantable adherencia de mi madre a la fe y tradiciones judaicas, prefiriendo la risa a las actitudes santurronas. Me negué a aprender un oficio que me atase a la rutina. Elegí mezclarme con todas las clases más humildes, sin excepción. Bebí con ellos, conocí a prostitutas y me divertí hablando, discutiendo, riendo y siendo holgazán. Cuando necesitaba dinero, iba a la viña durante un día o dos o hacía trabajos en los que pagaban lo suficiente para comer y beber y darme al ocio que ansiaba. A pesar de mis muchos defectos como ser humano, mis actitudes descuidadas e indolentes, mi voluntad caprichosa y determinación egocéntrica para pensar mis propias ideas sin importarme lo que los demás pudieran pensar de mí, tenía una profunda preocupación por la gente. Era profundamente emocional. En tu habla de hoy diría hiperreactivo, hiperemotivo. Tenía un buen corazón compasivo y empático. La presencia de la enfermedad, la aflicción y la pobreza me conmovía profundamente. Era fuerte partidario de los desvalidos. Se podría decir que era de la gente. Viví muy cerca de ellos en un espíritu de compañerismo. Escuché sus penas, las comprendí y me preocuparon. Es importante comprender mis verdaderos orígenes y mis características de temprana juventud, porque fueron los acicates que me incitaron, empujaron e impulsaron finalmente a ser el Cristo. Lo que más fuertemente aborrecí y no resistí fue la miseria, la enfermedad, la pobreza que vi a mi alrededor. Eso me enfureció y me volví apasionadamente enojado y vociferante por ver a la gente vestida en harapos, delgadas y hambrientas, enfermas y lisiadas, y todavía siendo cruelmente intimidada por los líderes judíos, quienes la cargaban con leyes prácticas tradicionales sin sentido, amenazándolas con el castigo de Jehová si no obedecía. Proclamé a todos los que me querían escuchar que este pueblo soportaba bastante sin ser doblegado por medidas sin sentido restrictivas de placer. ¿Cuál era la razón de vivir si no nacíamos para ser felices? Me negué a creer en un Dios que es justo según las tradiciones judaicas, las advertencias bíblicas proféticas del juicio y cólera de Jehová contra la gente me indignaba. La gente era humana, después de todo, haciendo lo que su naturaleza humana le impulsaba a hacer. Nacieron pecadores, ¿por qué juzgarlos y condenarlos a una vida de sufrimiento y pobreza por romper los 10 mandamientos? ¿Cuál era el sentido de tales afirmaciones? Para mí, esta creencia judaica representaba un Dios ilógico y cruel, y no quería tener nada que ver con él. Me parecía que si existía tal deidad, entonces el hombre estaba condenado a la miseria eterna. La sencillez y la libertad que encontré en las colinas, en las llanuras, en los lagos y en las montañas refrescaron mi espíritu interior y tranquilizaron mi cólera que murmuraba contra el Dios judaico.
Por consiguiente, me negué a creer ni una palabra de lo que los judíos mayores intentaron enseñar. Sin embargo, a los 25, 26 años, una nueva pregunta se apoderó de mi mente. Mientras pasaba cada vez con más frecuencia a solas por las colinas, mi reverdía fue gradualmente reemplazada por un anhelo que me consumía, por saber y comprender la verdadera naturaleza de aquel que sin duda debía inspirar y respirar a través de la creación. Repasé mi manera de vivir y vi cuánto sufrimiento mis acciones habían causado a mi madre y muchas otras personas. Aunque sentía tal compasión por los débiles y los sufridos, mi naturaleza rebelde había dado lugar a muchos comportamientos desconsiderados y egoístas hacia mi familia. Mi amor subyacente hacia ellos ahora brotaba en mí y me encontré volviéndome igualmente rebelde contra mi comportamiento anterior. Hablaron de Juan Bautista y la labor que realizaba entre los judíos que venían incluso de Jerusalén para escuchar sus palabras. Decidí visitarlo para que me bautizara. De camino hacia el río Jordán me sentí muy entusiasmado ante la perspectiva de bautizarme y empezar una nueva vida. Sabía que a pesar de mi emotividad desenfrenada, había nacido también con una inteligencia aguda y con un don impresionante para el debate penetrante, el cual había utilizado caprichosa y negativamente, llevando a la gente a desenfrenadas discusiones. Había malgastado mis talentos siguiendo una vida egoísta, ociosa y de placer. Como consecuencia, había perdido todo el respeto de los demás y tampoco me respetaba a mí mismo. Por primera vez, esto me era intolerable. Se me ocurrió que en el futuro podía y debía disponer de mis dones naturales para mejor uso en lugar de simplemente hacer ruido. Quizás podía encontrar una mejor manera de aligerar la carga de aquellas a quienes compadecía tanto. Hasta entonces no había sido útil a nadie. Leo esta última partecita y terminamos con el programa de hoy. Mi bautismo. Cuando entré en el agua del río Jordán para que Juan me bautizara, no esperaba sentir nada más que alivio y saber que por una vez había dado un paso positivo hacia la reforma de mi comportamiento. Esperaba sentir una nueva determinación para irme a casa y sorprender a mi madre y a mis vecinos con mis nuevas actitudes amables hacia ellos. Lo que realmente ocurrió cuando Juan me bautizó fue una experiencia completamente diferente de cualquier cosa que jamás hubiera pensado posible. Sentí una gran oleada de tremenda energía surgir a través de mi cuerpo. Me quedé atónito. Al salir del agua, tambaleándome, me sentí elevado en conciencia de manera extraordinaria. Un gran flujo de cálida felicidad me elevó a un estado de éxtasis. Estuve cautivado y consciente de una gran luz. Tropezando me alejé del río y me fui andando y andando sin saber a dónde seguir, así sin ver, y entré en el desierto. De esta manera termina nuestro programa de hoy. Espero que saquen conclusiones, tomen anotaciones, compartan con los demás, hagan debates
para ver qué pensaba cada uno y saquen conclusiones, reflexionen mucho, mediten. Sin más, me despido por hoy. Nos vemos el próximo jueves, donde seguiremos con esta historia de la verdad del Cristo contada por Él mismo, que es el único que podía saber todo lo que había pasado. Como siempre les digo, los amo, los bendigo, los respeto y le doy gracias al Padre por haberme puesto en este camino, el cual considero es parte de mi misión, transmitir este aprendizaje y que todos se lleven este aprendizaje tan importante y que los ayudará cada día más al despertar de conciencia que es tan necesario, sobre todo en este momento que estamos viviendo la humanidad. Sin más, buenas tardes. Un abrazo inmenso. Gracias, infinitamente gracias.